Simón el Mago de Tomás Carrasquilla. Simón era el último de todos los hijos, además enclenque y enfermizo. El niño tenía una niñera a la cual le tenía mucho amor. Era negrita, ella estaba muy atenta con Simón en la ropa, la limpieza y el arreglo personal del niño. Además, le enseñaba a rezar y velaba su sueño. Rúa le contaba a Simón muchas aventuras, pero además muchos cuentos de brujería. Algo que le llamó mucho la atención a Simón. El niño comenzó con muchas preguntas. Le contaba qué hacían, cómo se mataban y además le decía que para volar se necesitaba una pócima mágica que consistía en cabello, aceite y decir no creo en Dios ni en Santa María y lanzarse al vacío, y sobre esto el chico se obsesionó por ello, entonces se destina a volar. Pepe, hijo del vecino, era su mejor amigo. Simón le cuenta su historia y se destina a ayudarle. Pepe era el que se encargaba de los materiales y el día sería cuando la familia de Pepe asistiera a una rifa. Pepe encuentra los materiales y se dispone a volar. Ya llegaba el día en el que Simón sube al gallinero con su fórmula preparada. Suben al gallinero, en esta Simón se prepara para lanzarse al vacío y desde ahí no se acuerda de nada. Escuchando el estruendo, los vecinos se acercan a observar sobre lo sucedido. En esta Simón se encuentra ensangrentado, por fortuna no le ha pasado nada grave. Su padre llega a observarlo y le pega. La niñera llega a cubrirlo, el padre la coge y la saca. Ante esta situación se alientan a ayudar al niño, lo peinan y llaman al doctor. Este le da un remedio, le da incapacidad de 6 días. Mientras pasan 6 días, un obispo visita a Simón y le dice: sí, amiguito, todo el que quiere volar como usted chupa. «22 técnicas» de Daniel Cassani. Estas técnicas son una ayuda, así como lo expresa el autor, que leer de forma crítica pues es una forma de desglosar la lectura, ponernos en la posición del autor, hacer inferencias, contextualizaciones en el texto y poder relacionar cada una de ellas. Estas 22 técnicas pues nos ayudan a adquirir una lectura más profunda, a reconocer pues los intereses que mueven o que nos mueven a nosotros como lectores para construir un discurso, de esta manera generar pues unas interpretaciones basadas al contenido que estamos leyendo. Estas técnicas nos ayudan a identificar la actitud y punto de vista que tiene el autor debido a lo que dice o quiere decir. Estas técnicas nos ayudan con herramientas necesarias para detectar si el texto está escrito con una información oculta que no dice explícitamente en el texto. Nos ayuda a saber pues si el autor utiliza sarcasmos o ironías, doble sentido, si se basa en la antigüedad para relatar pues estos hechos. Se evalúa la solidez y veracidad de lo que se habla en el texto, los argumentos que el autor utiliza, y pues en el marco del análisis crítico del discurso, Daniel Cassani propone estas 22 técnicas expresando a manera pues de preguntas o metáforas e indicaciones que nos sirven para relacionar el texto con el contexto, o como él mismo lo expresa, relaciona las palabras con la realidad. Estas técnicas son una ayuda, más no una guía que se deba de seguir al pie de la letra. Estas 22 técnicas son de gran importancia, ya que gracias a estas se tiene una mejor comprensión de la lectura, una mejor relación con el autor, con la época en que fue escrito este texto, y así realizar un mejor análisis, como lo veremos a continuación.
Técnica 1. Identificar propósito. El autor en este cuento trata de burlarse de la superstición y la brujería, pero en cuanto al tema de las brujas no es apropiado para los creyentes, siendo así que el autor trata de mostrar valores o enseñanzas, pero es lo contrario. Esto no muestra valores o enseñanzas alguna por la convivencia, es más que todo sobre creencias. Técnica 2. Descubre las conexiones. Se sitúa en 1984 en su pueblo natal Santo Domingo, departamento de Antioquia, noroccidente colombiano. Hace referencia a un personaje que era un hechicero de Samaria que fue convertido al cristianismo por Felipe el Evangelista. Técnica 3. Retrata al autor. Tomás Carrasquilla Naranjo, Santo Domingo, Antioquia, 17 de enero de 1858, Medellín, 19 de diciembre de 1940. Fue un escritor colombiano activo entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, en la región de Antioquia. Es un escritor colombiano de gran reconocimiento por sus obras de tipo costumbristas, narrativa detallada y de gran imaginación. Técnica número 4. Descrezo idiolecto. En el cuento Simón el Mago, el escritor Tomás Carrasquilla usa un lenguaje jocoso, muy pueblerino y autóctono de su país. Técnica número 5. Rastrea la subjetividad, que hace referencia a la época de los esclavos, donde se juzgan por sus historias y los relacionaban con ser parte del diablo. Técnica número 7. Descubrir lo oculto. En este caso estoy de acuerdo pues con los datos expresados, ya que suele darse frecuentemente en estas situaciones, como por ejemplo está el hecho de que el niño comienza a dudar de lo que conoce como real, a cuestionar lo que sus padres le han transmitido, cambiar sus hábitos y pues así tener ganas de volar con una poción. Técnica número 8, en donde se dibuja el mapa sociocultural que expone el texto y que calla. En esta situación el texto expone la situación de un niño el cual supuestamente quiere volar, pero pues a través de esto oculta la burla de la superstición y la brujería, a través de la perspectiva de un niño quien finalmente decide convertirse en un brujo para así poder volar. Técnica número 9. Identificar el género y describirlo. Entonces, en esto nos hemos dado cuenta que es un cuento de género narrativo. Técnica número 10. Enumera a los contrincantes. En este caso el autor está en contra de la hechicería y pues lo irreal. Técnica número 11. Hacer un listado de voces. Lo que se haya silenciado que se considera importante es el amor de Frutos por Toñito, que era tan grande hasta el punto de protegerlo de las palizas de su padre, debido a estar más atenta a las intenciones que tenía el niño pues con el tema de los duendes y brujos, y de esta manera aconsejarlo y pues orientarlo para que no intentara atentar contra su bienestar. Técnica número 12. Se analiza las voces pues incorporadas. En este caso es irónico debido a que pues bueno, está hablando de que la brujería, lo irreal y todo esto es cuestión de las creencias, de las influencias también que uno tenga de las personas adultas. En este caso pues de Frutos. Técnica 13. Lee los nombres propios. En este caso los personajes
son Simón, que es Antonio o Toñito, Dios, Frutos, la tía Cruz, Virgen María, Pepe Ríos, Girardot y Don Calixto. Técnica número 14. Verificar la solidez y la fuerza del discurso. En este caso, sus razonamientos están enfocados en lo regional, que en este caso es lo de Antioquia, la tradición y costumbres, lenguajes y la temática que se vivía en aquel entonces de la esclavitud. El cuento es presentado por medio de una analepsis externa que muestra pues los recuerdos y vivencias de un niño llamado Simón y su núcleo familiar. En la técnica 15 tenemos hallar las palabras disfrazadas. En este caso hemos tomado la negra del servicio, que se designa a los trabajadores del servicio doméstico. Bueno, para seguir, en la técnica 16 se dice que analice la jerarquía informativa, destacando cuáles son los datos que destacan en el cuento. Lo que se destaca en esta obra son el hecho del poder vencer la muerte, ser eterno, poder volar, poseer poderes sobrenaturales, porque como lo vemos en el cuento, el niño se va enfocado a la idea que le dio su nana sobre la idea de ser brujo, poder volar, tener vida eterna y hacer muchas cosas que las personas normales como nosotros no podríamos hacer. Entonces en el cuento se enfoca o destaca esta idea de poder ser pues poderoso, poder volar, cosas sobrenaturales que pues no podemos negar que a quien no le gustaría. La técnica 17 define tus propósitos. ¿Qué buscas en el texto? Al leer el cuento, uno busca identificar las palabras claves, el sentido del texto, porque la idea cuando uno lee algo es encontrarle ese sentido, deducir qué expresa el autor con la narración, qué se puede lograr a través de la lectura de ella, qué nos deja de reflexión, en qué se sitúa, qué nos deja como enseñanza y a qué lugar se refiere, se presenta, por qué el autor se inspiró. Todo eso lo vamos a definir como nuestros propósitos. En la técnica 18 trata sobre analizar la sombra del lector, a quién se dirige el texto. Según lo que podemos leer en el cuento, parece ser que el texto va dirigido a niños o jóvenes de temprana edad. ¿Por qué? Porque de cierta forma trae esa ironía o esas reflexiones representadas en un niño, la cual siempre ha pasado, como no sé, por ejemplo los superhéroes, que uno dice que uno puede volverse Superman y uno se puede disfrazar de Superman, y de hecho hubo un ejemplo que una persona se disfrazó, un niño se disfrazó de Superman y se subió al segundo piso de su casa y se tiró literal pensando que podía volar como Superman. O sea, son ideas que llevan o que el lector da como la capacidad de imaginarse cosas y de crear como esa fantasía. Entonces esa sería como la imaginación puesta, pues porque va dirigido a personas como niños o jóvenes que son bastante creativos. La técnica número 19 trata sobre acuerdos y desacuerdos. ¿Estás de acuerdo o no con el autor? Por mi parte, con mi grupo, estoy de acuerdo con él o estamos de acuerdo con él, ya que en el momento al leer la narración, a pesar de no ser tan llamativa al principio, porque es que su forma de escribir está de forma coloquial, hay unas palabras únicas de una ciudad en específico, hay mucha palabra clave y todo ello, entonces al principio no suele ser muy llamativa. Pero ya después de ir leyendo y aprendiendo un poco el dialecto en el que se va enfocada la lectura, uno va leyendo y aprendiendo y cogiéndole la trama al cuento. Y eso es chévere porque uno se va a divertir
va a dejar cosas nuevas, nos va a enseñar palabras nuevas, técnicas, y de cierta forma también nos va a llevar a la imaginación pues a volar. Entonces de cierta forma estoy de acuerdo porque a pesar de ser entretenido también es instructivo. En la técnica número 20, imagina que eres. ¿Cómo van a leer el texto? El texto se va a leer pues de una forma, no sé, concisa. En el momento de que la lean, los cuentos, aparte de este, también está enfocado a que uno cuando lo lee va a pensar que va a estar ahí dentro de la historia y lo va a ver, porque esa es la idea de los cuentos. Los cuentos o las narraciones son con fines de que la gente o las personas o jóvenes o niños que la lean se imaginen como que dentro de las escenas que presenta el autor, para uno imaginarse qué es lo que pasa, y al momento que va leyendo poco a poco, pues no sé, entretenerse, aprender, sentirlo de cierta forma, poner esa imaginación a volar y sentirse como si estuviera dentro de la historia. Esa sería más la técnica número 20. En la técnica número 21, en resumen, ¿cuáles son los fragmentos más controvertidos del texto? En el texto podemos encontrar que Antonio era un niño diferente a los miembros de la familia. Es el hijo menor enclenque y enfermizo, obsesionado con ser brujo gracias a los relatos de Frutos. Su nana, la mujer que lo cuidaba, Frutos cautiva a Antonio con sus historias de fantasía, donde los objetos de la casa cobran vida, las escobas se convierten en caballos para cabalgar y la falda de su nana en una gran muralla protectora. También describe que pueden volar, generalmente lo hacen en las noches entre los tejados de las casas, junto con su amigo y vecino, Pepe Ríos. Al parecer deciden convertirse en brujos y volar. Con aceite, pelos, citando 3 veces esta frase, no creo en Dios ni en Santa María, de cierta forma lograrían conseguir ese sueño de convertirse en brujos, excepto todas esas cosas pues que en la imaginación de ellos era lo último, lo mejor, lo más cool, lo más entretenido, no sería aburrido. Entonces son hechos, son fragmentos que son controvertidos porque pues de cierta forma trae algunas información pues esporádica o que sí que se lleva a cabo. En la técnica número 22 es medita tus reacciones. ¿Qué vas a hacer con el texto? Pues lo más recomendable cuando uno lee un texto, la idea es tomarlo, sacar su vocabulario, porque a veces la gente lee mucho, pero la lee solo por leer, no enfoca, a veces uno lee y no se concentra en las palabras que uno no conoce, entonces de cierta forma no va a llevar al 100 el contexto del texto. Entonces hay que leerlo muy bien. Si gustan, a veces es bueno repetirlo una y otra vez hasta que encuentre ese fin, porque hay veces como este texto que son difíciles de comprender por su dialecto, entonces lo bueno es leerlo y leerlo como yo lo hice para poder entenderlo de la mejor forma y tener varios puntos de perspectiva, porque cada vez que uno lee la perspectiva va a ser diferente, no va a ser la misma siempre. También va a ayudar de cierta forma a ponernos en sintonía con la realidad, porque a veces algunos cuentos mezclan fantasía con realidad con fines de criticar o de enseñar o de aprender o muchas otras cosas que los cuentos pueden ocasionar. Eso ya va dependiendo del tipo de texto en el cual vaya y el tipo de la gente que vaya enfocado o el tema. Y pues ya, eso ha sido todo. Me gustaría hacer una pequeña recomendación, que es y es que esta obra contiene elementos literarios muy buenos y ayudan a expresar las ideas del cuento. A nosotros nos gustó mucho el cuento porque es una historia bien desarrollada, con un conflicto interesante y unos personajes bien desarrollados. El cuento abarca características del costumbrismo, haciendo uso del lenguaje coloquial y de tradiciones locales. Es muy bien elaborado, fácil de leer, entretenido y diferente. Lo recomendamos para todo aquel que quiere leer historias maravillosas como esta.
La obra de Simón el Mago es una obra costumbrista que logra que los lectores se interesen en la obra. En el desarrollo de la obra, el lector quiere continuar leyendo y descubrir lo que hace Simón con la información que Frutos le brinda. Como les decía anteriormente, es muy llamativo. La obra es entretenida y tiene un poco de humor a veces, porque pues a veces llegas a reírte porque a veces pasa en la realidad. Y es que Tomás Carrasquilla incluye varias expresiones coloquiales y hace que el texto sea un poco difícil de comprender, pero de cierta forma también logra que el lector sienta varios sentimientos mientras lee la obra. ¿Por qué? Porque hace sentir felices en algunas partes cómicas que contiene el texto, también triste con algunas partes emocionales y preocupado con algunas partes dramáticas. O sea, tiene de todo y por eso mismo también les digo que vale la pena leerlo. Les recomiendo, no es muy largo y se van a llevar una buena lectura y una buena enseñanza.